Muy buenos días de sábado, una mañana más mirando en este fin de semana temas de más reflexión, temas de más fotografía a medio y largo plazo que nos está marcando la agenda, aunque no crean que deja demasiado también la actualidad mirar a medio y largo plazo ni tan siquiera en sábado y domingo, en los momentos actuales. La fotografía del mercado es de alcista, después de conocer además una inflación que bajaba por fin más de lo que esperaba el mercado, y a partir de ahí se abrió la veta de lo que ayer comentábamos, la opción de ese accidente alcista que dicen en Morgan Stanley que podemos estar camino ya de estar preparándolo. Vamos a ver de qué manera se empieza a comportar ese accidente alcista o no. Tenemos a SP500 este fin de semana con el cierre semanal en 4.137, lo que le deja en una posición muy fuerte respecto a los parámetros que estaban mirando para el año. Si tiene que haber una caída para luego cerrar en el entorno de 4.000, está empezando a ser tarde, aunque hablan los analistas de cuidado con mayo y toda esa fase de mayo, junio, julio, pero la realidad es que nos vienen alertando tanto que la fotografía negativa ahora mismo empieza a perder o empieza a ser caduca. El petróleo sigue arriba, 86.39, ayer vimos como JP Morgan decía que pone el objetivo del petróleo en torno de los $96, es decir, le quedaría todavía un recorrido de $10 arriba desde el entorno actual, y el euro está tocando la resistencia del 1.10 y no parece que esté consiguiendo romperla. Está jugueteando con ella, está trabajando ese 1.10, ayer con una caída del 0,48% en 1.0993. Junto a ellos Bitcoin, 30.449, parece que está dando un respiro en ese entorno de los $30.000, caída del 0,16%. A partir de ahí la fotografía empieza a caminar hacia lo que empezamos a entender como el cambio tecnológico que empieza a producirse por delante. Enseguida vemos a los más, pero antes, la fotografía de las últimas horas la marca Larry Fink en una entrevista en CNBC, en el que apuesta directamente el CEO de BlackRock porque no espera una recesión, una gran recesión en Estados Unidos. Sí cree que puede haber algo puntual, muy parecido a lo que se pudo vivir el año pasado a inicios, en el primer semestre, pero considera que no va a haber una gran recesión y sobre todo que no hay problema sistémico en la banca norteamericana. Es una apuesta fuerte de Larry Fink por entender que ahora mismo la crisis financiera que se ha vivido ha sido muy puntual y, lo más importante, dice Larry Fink, que ese comportamiento de los bancos centrales ha ahuyentado los problemas que pudiera haber. Era importante Larry Fink, después de ver que los resultados empresariales que comenzaban ayer en el sector bancario han sido mejor de lo esperado por el mercado en líneas generales, y eso es una sorpresa positiva porque esperamos una caída de los beneficios empresariales según por ejemplo Morgan Stanley en torno del 6% en este trimestre. Sin embargo, el inicio de esos resultados empresariales, de esos beneficios empresariales, no ha sido para nada negativo por el aceite de ese motor, ¿no?, que es la banca. De tal manera que en líneas generales los resultados han sido bastante mejor de lo que estaba esperando el mercado, y si además el propio sistema financiero, en la voz de Larry Fink, del CEO de BlackRock, entiende que no va a haber una gran recesión, es porque están percibiendo también a través de esos beneficios empresariales que no hay agotamiento en la economía norteamericana, que no hay agotamiento en la empresa y en el consumidor. El otro punto fundamental de esos resultados empresariales y de esa visión de Larry Fink es que no ve un problema sistémico, de tal manera que si no ve un problema sistémico alrededor de lo que está sucediendo en la crisis bancaria en Estados Unidos, pues prácticamente nos está dando por cerrado la fotografía del año, y el mercado empieza a ver que ese pánico que ha conducido a liquidez ha conllevado luego un movimiento de ir caminando, de ir acercándose hacia una recuperación más potente en el mercado americano y en la economía global. Si a eso le añadimos que no se percibe que haya un movimiento inflacionario en la reapertura de China, pues todos los factores están jugando a favor de una recuperación mayor. Tecnología. Elon Musk ayer concedió una entrevista a Tucker Carlson en Fox, el periodista de la noche de Fox, y la parte fundamental viene ligada a la noticia del día. Durante el día entendimos que para Elon Musk la inteligencia artificial ahora mismo es la clave fundamental para invertir y sobre todo de futuro. Ya lo habíamos visto, no solo con Tesla, sino con el movimiento de ese humanoide, ¿no?, de ese cyborg que había presentado. Ayer lo que anunció es que va a lanzar al competidor de ChatGPT, pero por la noche, en esa entrevista, dijo Elon Musk que la inteligencia artificial tiene el potencial de destrucción de civilizaciones.
Vamos, que se arroga que es mejor que, ya que tiene el potencial de destrucción de civilizaciones, tenga él la potencia de la inteligencia artificial. Pero llama la atención que en el mismo día en el que dice que va a sacar al competidor de ChatGPT, a la vez nos anuncie que esa tecnología que quiere desarrollar tiene el potencial de destrucción de civilizaciones. Lo dijo de una manera muy clara Tucker Carlson anoche, y lo que está planteando es el debate también ético y moral de hasta dónde hay que entrar en la inteligencia artificial, si puede caer en malas manos y si tiene el potencial de destrucción de civilizaciones. Es decir, está hablando Elon Musk de un movimiento demasiado potente a futuro de daño que pueda tener el conjunto de la ciudadanía, la civilización, es lo que dice él, como para estar adentrándonos en el desarrollo muy potente de futuras inteligencias artificiales. Y a la vez él ha anunciado que incorpora X.AI a ese plan para luchar contra ChatGPT. Por lo que ahí tenemos la ética otra vez entrando en la fotografía de los negocios, intentando darnos respuesta o no de si el desarrollo tecnológico tiene que ser sin límites. Y dirán, bueno, pero tiene control. Bueno, tiene control hasta que se descontrola. Pero la fotografía es de un cambio tan potente como la que pudo tener en el siglo XX, en los inicios, la teoría de la relatividad, que luego desembocó en problemas mayores en las dos guerras mundiales. Porque el inicio tecnológico puede estar controlado, el desarrollo posterior puede estar completamente perdido el control sobre él. Piensen alrededor de eso en el fin de semana, porque la clave fundamental de las próximas semanas va a estar en relación a este asunto. Una vez que Elon Musk abre el debate de que estamos construyendo lo que puede destruirnos, la pregunta fundamental es si hay que seguir avanzando en construir lo que puede destruirnos. Rubini ha dado una entrevista también esta mañana, ha dicho que la guerra entre Estados Unidos y China alimenta una dolorosa recesión, es decir, está contraponiendo el mensaje sobre todo a Larry Fink de BlackRock en esa fotografía de la situación actual. Dice que hay una dolorosa recesión porque Estados Unidos y China quieren no depender de sí mismos, y de tal manera que si eso se produce, lo que hay es una disgregación y un camino de desglobalización, y en ese camino de desglobalización hay una recesión, dice, seguro. Dice, ambas superpotencias quieren dejar de depender de la otra, y esa fragmentación dará lugar a un comercio menos eficiente. Dice, tras advertir hace semanas del trilema en que se enfrenta la economía estadounidense por la caída de Silicon Valley Bank, lo que comenta es: la guerra fría entre Estados Unidos y China hace que se congele día a día la economía mundial y que se balcanice la economía mundial, dándonos lugar a una fotografía que es muy peligrosa para el crecimiento. El último punto, saben que estaba de visita Lula da Silva en China, Brasil. Lula da Silva, el presidente brasileño, que esta noche ha acusado a Estados Unidos de palabras mayores. Ha dicho que Estados Unidos está incentivando el conflicto al lado de Xi Jinping. Ha dicho que se debe comenzar a hablar de paz de manera inmediata y se debe hacer con el plan, al menos como punto de partida, que ha hecho Xi Jinping. Es decir, Lula da Silva ha ido a ganarse la inversión total de Xi Jinping, las inversiones totales de Xi Jinping que se puedan hacer en Brasil. Ha tomado postura en el conflicto al lado de China, ha dicho que Estados Unidos está incentivando el conflicto, es decir, está poniendo más fuego a la hoguera, y sobre todo en ese incentivar el conflicto dice que Estados Unidos está dejando de lado lo importante, que es que hay que comenzar a hablar de paz. Dice Lula da Silva, al lado de Xi Jinping, esa la prensa, que la clave fundamental, esa comparecencia allí, es que se empiece a comentar cómo se puede alcanzar un periodo de paz duradero. Y ha señalado que hasta ahora el documento clave es el de China, lo que no significa que no se le pueda meter muchas adendas para mejorar ese proceso de paz y que sea más duradero. Lo que está en el lado complicado de no haber un proceso de negociación de paz también coincide con lo que hemos estado hablando. Nos llevará a una crisis económica global, en el que la desglobalización será la parte fundamental y la balcanización de la economía llevará a un decrecimiento o a una ralentización del crecimiento global, con decrecimientos en muchas zonas. Dice Lula da Silva con Xi Jinping, los dos han expresado que es el momento de hablar ya de los inicios de esa paz duradera a futuro. Buen sábado, buen descanso.